Acapulco se estremece en alabanza y adoración. Shaddai, adoración continua 24/7. Acapulco amplía su territorio a la bendición. Estamos conquistando Acapulco para Cristo. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. La voz que lleva fe. Transmitiendo desde el puerto más importante de la tierra, Acapulco Guerrero. Emitiendo la señal desde Avenida Emiliano Zapata, en la colonia Cuauhtémoc. Acapulco Guerrero. Teléfono en cabina y WhatsApp 744-313-3872. La voz que clama al Padre, emitiendo un sonido que bendecirá tu vida. 88.3 FM, Shaddai Radio, llegando con el amor de Cristo para tu vida. Somos la radio que te bendice. Shaddai. Shaddai, programación 24/7, 88.3 FM. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. La brea, el poder de la oración. Cubre con brea tu casa. Cúbrelo con el poder de la oración. Sintonízanos todos los miércoles a las 8 de la noche por el 88.3 de tu FM. La brea, el poder de la oración. Comunidad Acapulco en línea. Domingos, 9:30 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Por YouTube y Facebook. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Reconectados. Un programa enfocado a la familia, con temas de actualidad para conectar a padres e hijos. Reconectados. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a una emisión más de Reconectados, volviendo el corazón de los padres hacia los hijos. Les habla la psicoterapeuta Ada Nayeli Hernández. Como ya les he comentado, una de mis áreas laborales es en Escuela Cristiana Nuevo Horizonte, como parte del departamento psicopedagógico. Y pues hoy no me acompaña el pastor Beni Fuentes porque se está recuperando de una cirugía, pero está conmigo la licenciada en educación Itze Cárdenas. Ella es también especialista en educación inclusiva y pues estuvo con nosotros la semana pasada y hoy vamos a continuar el tema del poder de las altas expectativas en la docencia y en la crianza. Entonces, si tú eres maestro, maestra, no te puedes perder este programa, seguramente Dios te va a hablar algo y así que quédate, que vamos a estar platicando acerca de cómo las expectativas que tú tienes acerca de tus hijos, tus alumnos, van a determinar el éxito o fracaso, ¿no? En tu práctica, ya sea como docente o como papá o mamá. Sí, y también nos platicabas, Itze, la semana pasada acerca de esta diferencia entre lo que es la visión y lo que es la vista. Que la vista ve solamente lo natural, lo que hay, etcétera, pero la visión va más allá de lo natural, ¿sí? Y pues ya saben que aquí en Reconectados siempre hacemos esta amalgama entre lo que es lo que dice la palabra de Dios en primer lugar, pero también el respaldo que encontramos en la ciencia, ¿no? Y la semana pasada nos platicabas, Itze, de este concepto, este principio que ya está súper comprobado, que se llama la profecía autocumplidora, que es una teoría que surgió por ahí de la psicología social, que dice que lo que tú declaras, lo que tú piensas que va a suceder en una situación, consciente o inconscientemente, haces que suceda. Y bueno, de alguna forma la Biblia también nos habla de eso, ¿no? Entonces decíamos esto, que pues en realidad ya todo está ahí en la Biblia. Aunque la diferencia entre lo que es la profecía autocumplidora y lo que vamos a ver
hoy acerca de las altas expectativas, es que la profecía autocumplidora, pues, es como que nada más algo muy mental, muy, si tú quieres, basado nada más como en una creencia, pero vamos a ver que cuando entra el factor Dios en la ecuación, no se trata nada más de que, bueno, un pensamiento, una creencia, los comportamientos logran que algo se haga realidad. En realidad no estamos creyendo en el aire cuando metemos a Dios en la ecuación, porque Dios ya ve en nosotros todas esas cosas buenas, positivas que Él puso, y en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros alumnos. Él ya nos ve en ese escalón mucho más alto del que nosotros muchas veces nos ponemos. Y queremos dejar claro que pues esas expectativas son las que necesitamos cumplir, las que Dios tiene, que ya son, más bien a sus ojos ya las cumplimos. En nuestro ADN Él ya puso todas esas cualidades que Él ya vio desde los cielos, así que no te preocupes. No tienes que cumplir las expectativas de nadie aquí en la tierra, sino solamente las de Dios. Y como lo dice su palabra, Él ve las cosas que no son como si fueran. Así que, y no es que mienta, sino que Él nos ve con los ojos de fe. Él puede ver el futuro, ¿no? Y ya nos vio siendo esa obra perfecta que Él diseñó que fuéramos o fueran nuestros hijos, ¿no? Entonces, perdón, ya me hice muy larga la introducción. Te dejo la palabra, Itze, para que nos sigas contando sobre este tema. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias, Ada, y gracias, Pastor Benny. Desde aquí te mando un saludo. Sí, bueno, hicimos la diferencia entre lo que son expectativas altas o altas expectativas y lo que son expectativas idealistas, ¿no? Las expectativas idealistas nacen del yo, benefician al yo y satisfacen a mis propósitos, ¿no? Lo que yo quiero, como yo quiero, a la hora que quiero, y por lo tanto son expectativas pues fantasiosas, o sea, no son reales. Pero de lo que estamos hablando es de expectativas altas, es decir, lo que Dios ve, lo que hay en la mente y en el corazón de Dios y que cumple a sus propósitos. Quiero dejar súper en claro este asunto de las altas expectativas. No es este asunto de bueno, yo quiero que tú seas médico y como yo fui médico, tú también vas a llegar a ser un gran médico, por decir algo, ¿no? No se trata de tú tener ciertas expectativas, aunque sean maravillosas, acerca de tu hijo o de tu alumno o de tu esposo o de quien quieras o de ti mismo, ¿no? Sino ponerte de acuerdo con el plan de Dios, y es lo que estamos platicando ahorita. Y nos vas a explicar, Itze, ahorita de la diferencia entre visión y ¿cuál era? Ver y... Dinos, porfa. Bueno, ahí te va la siguiente... La diapositiva. Quiero rescatar esta parte de Romanos 12:2, ¿no? Que Dios nos habla constantemente de renovar nuestra mente. Y yo te decía que tiene todo que ver con la plasticidad cerebral. Esto es renovar la mente, ¿no? La habilidad o más bien la capacidad que tenemos los seres humanos para renovar nuestras estructuras mentales, para aprender, para adquirir nuevos aprendizajes. Y entonces, aquí, si te fijas tú aquí en la pantalla tengo dos iconos, dos viñetitas ahí. Las estrellas idealistas, bueno, la estrellita, ¿no? Eres la estrella, todo brilla, ¡cling! ¿No? Como en las caricaturas o en las películas cómicas, ¡cling! ¿No? Sin embargo, acá en las altas expectativas yo tengo un más, pareciera una cruz, pero en realidad es un más. Pero claro, podemos aplicarlo también como si fuera una cruz. Bueno, lo que Dios hizo en la cruz, la obra redentora, salvadora que Jesús hizo. Pero bueno, entonces cuando hablamos de visión, estamos hablando de lo que Dios quiere y de lo que Dios puede hacer en una situación, o en este caso, en una persona, en un alumno, en un hijo, ¿no? Ahora, la visión
opera en una dimensión sobrenatural de poder. Y aquí, bueno, si tú eres hija o hijo de Dios, sabes de lo que estamos hablando. Aquí ya me voy a meter con asuntos quizá más profundos, pero soy hija de Dios, no puedo hablar de otra cosa, ¿no? Entonces hablamos de poder y aquí es donde sucede el milagro. Porque, ¿qué es un milagro? Es una situación en la que Dios interviene. Ahora, voy a hacer referencia a esta palabra. En la Biblia, tú sabes que fue escrita en hebreo, en griego, el Nuevo Testamento. Y cuando en Hechos habla acerca de que Jesús habla de que vamos a recibir poder y vamos a ser llenos del Espíritu Santo, se refiere a esta palabra griega dunamis o dunamis, ¿no? ¿Y qué es? Bueno, es simplemente la habilidad para realizar milagros a través de nosotros. Entonces, como mamá, como papá, como maestra, yo me asumo, yo me veo con los ojos de Dios como un instrumento de su poder. ¿Para qué? Para que haya milagros en la vida de los niños que lleguen a mi salón. Enfrenten o no enfrenten barreras para el aprendizaje. Son únicos. Volvemos a esta verdad del diseño universal. Y entonces, si Dios los lleva a mi salón, yo tengo el poder creativo para desarrollar actividades y actitudes, primero en mí misma, que puedan beneficiar el desarrollo de estos niños. Ahora, ya hablamos en la primera parte del programa lo que como docentes hemos aprendido, ¿no? Ahora, bueno, yo soy docente, fui a la universidad, me he especializado, pero también soy hija de Dios y creo y vivo este poder creativo. Ahora, no solo en la dimensión sobrenatural, sino en las cosas que Dios me revela, en las cosas que Dios me susurra al oído, al Espíritu Santo, habla a mi mente y me da esa capacidad de crear. Aquí yo voy a citar a la hermana de Benny, porque sí, yo soy fan de este programa y me acuerdo como Tania decía que el amor es creativo, por supuesto que sí, ¿no? Y desde luego que las altas expectativas tienen que ver con una visión de amor, ¿no? Más adelante lo voy a profundizar. Pero entonces, la visión me permite a mí, educador, maestro, papá, mamá, ver lo que Dios ve y tomar acciones, ¿no? Como también lo dice el apóstol Pablo, tomen mano de la vida eterna, ¿no? Esta dimensión espiritual en la que nosotros vivimos y la que gobierna todas nuestras acciones, ¿no? Entonces yo recibo a estos dos niñitos y yo feliz, o sea, primero me dedico a observarlos, cuál es su inteligencia más fuerte, ¿no? Ustedes han hablado acerca de la inteligencia múltiples. Esa es una perspectiva de altas expectativas, ¿no? A ver, no solo eres bueno para dibujar, eres bueno para tocar música, ¿no? Y entonces yo tengo que descubrir. Entonces, si yo me quedo con la vista, llegan estos niños con este diagnóstico, bueno, pues no podría, ¿no? No, le cerraría las puertas o me sentiría incapaz. Y más allá de sentirme todopoderosa, porque reconozco mis limitaciones, conozco el poder de Dios. Algo que sucede mucho cuando como docente te dan esta situación de, bueno, vas a tener niños con determinado diagnóstico, determinada característica, de pronto te asustas, ¿no? Y dices, órale, pues, podré o no podré, ¿no? Pero me impacta lo que dices, si Dios lo está poniendo en mis manos es porque lo voy a poder hacer, no por mí, sino porque Él está conmigo y soy parte de su plan para la vida de este niño, ¿no? Y perdón, nada más rescataba lo que estabas diciendo de mucha gente ve a estas personas que tienen algún diagnóstico, que enfrentan alguna barrera, como a través de lo que les falta. Y incluso la literatura científica hace esto, ¿no? Los define a partir de lo que les falta. Por ejemplo, en el caso del autismo, es una falta, deficiencia en las habilidades sociales, no sé qué, y eso es terrible. En cambio, cuando nos ponemos los lentes de Dios y vemos
que a ellos no les falta absolutamente nada. Los vemos a través de sus capacidades y no de lo que aparentemente les falta en comparación a los neurotípicos, ¿no? Perdón, ya nada más quiero resaltar ese punto, ¿no? Ver a las personas en general, nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestro esposo, nosotros mismos, a través no de lo que nos falta, no de nuestras limitaciones, sino a través de lo que Dios nos ha dado como diseño único como personas. Porque aún nuestras limitaciones nos dan pistas acerca del plan que Dios tiene para nuestra vida. Eso lo hemos platicado en otros programas, pero bueno, perdón, ya te dejo. Continúa. No, pero tiene todo que ver. ¿Te acuerdas que hablamos del diseño universal de aprendizajes, ¿no? Que yo le doy gracias a Dios porque ahora la docencia está adoptando esta visión y no es sencillo, ¿no? Para un maestro que ha trabajado, no sé, durante 20 años con la educación tradicional, ¿no? Y a empezar a abrir sus ojos a esta nueva visión, porque esta sí es una visión, ¿no? Te permite ver más allá de lo evidente. Entonces, pero es un beneficio maravilloso para todas las nuevas, en este caso nuevas generaciones que estamos recibiendo actualmente en mi escuela, ¿no? Y en todas las escuelas de preescolar. Ahora, este potencial creativo, por supuesto, que opera a nivel natural, como lo veíamos en el video del principio, no sucede por arte de magia, sino que yo voy propiciando situaciones, yo tengo que leer, tengo que aprender más, tengo que investigar y también tengo que investigarlos a ellos, ¿no? A ver, ¿cuál es tu diseño? ¿Cómo estás diseñado? ¿Cómo te hizo Dios? Ahora, no me quiero centrar en estos casos de niños que enfrentan barreras, sino en general, ¿no? Todos. Entonces, es verdad que bueno, si yo los percibo con la visión de Dios, puedo crear situaciones, ambientes escolares propicios, pero también es cierto que tengo el maravilloso poder de la oración y por supuesto que oro por ellos, ¿no? Claro que sí, y les hablo así como hemos aprendido los hijos de Dios a declarar las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque eso es fe. ¿Qué es fe? Pues es estar seguro de lo que esperas, ¿no? Expectativa. Lo que aún no ves, bueno, lo veo con los ojos de la fe. Y no es un pensamiento positivo, no es una visión idealista, es lo que Dios ve. Y si Dios lo ve, Dios lo hace. Entonces, cuando hablamos de potencial creativo, estamos hablando, y lo voy a tocar de manera muy, muy, digamos, como una pincelada, estamos hablando de profetizar y de movernos en esta dimensión profética, porque ¿qué es la profecía? Es hablar lo que Dios dice. ¿Y por qué Dios lo dice? Porque ya lo vio. Y si Dios lo vio, lo hace. Entonces, yo les hablo y les hablo. En especial estos dos niños que tengo, bueno, ellos todavía no desarrollan del todo su habilidad oral, pero sí se comunican de otras maneras. Y yo les hablo, les tomo sus caritas, ¿no? Y yo les hablo la verdad de Dios. Y tú vas a hablar, y tú vas a platicarnos, y tú, o sea, por ejemplo, tenemos, les llamamos asambleas. Todos los niños se reúnen en círculo, yo les encargo una investigación, por ejemplo, el ciclo de la lluvia, o por qué llueve. Entonces todos los niños llegan con sus dibujitos, y a ellos les pido lo mismo, obviamente adecuando ciertas situaciones, ¿no? Porque tampoco voy a ponerles retos inalcanzables, eso los llevaría a la frustración, ¿no? Hago ajustes. Ese es un punto bien importante, porque es lo que muchas maestras, por no querer caer en este asunto de frustrarlos, dicen, no, pues tú nada más aquí a lo que sé que más o menos es tu capacidad y que medio puedes, ¿no? Y eso es algo que a veces hay que encontrar ese punto delicado balance, ¿no? Sí. Por ejemplo, este caso que te digo en las asambleas. Yo obviamente ya tuvimos conversaciones con los papás, citas de orientación y todo, para que ellos sepan, o sea, nosotros los vemos así.
Y si les pedimos quizá más de lo que aparentemente pueden dar, es porque sabemos que pueden hacerlo, ¿no? Y ahí vamos como midiendo. Entonces yo les digo, bueno, y los otros niños han aprendido a pues aceptarlos, amarlos y a esperar de ellos cosas que a veces ni los adultos, ¿no?, pueden esperar. Entonces, por ejemplo, en estas asambleas, bueno, y ahora fulanito va a venir con su dibujo y nos va a platicar. Obviamente él no oraliza, ninguno de ellos todavía, pero sí puede mostrar su dibujo y 1 o 2 palabras las puede decir. Y le aplaudimos y le hacemos, pero no son celebraciones de lástima, o sea, de verdad son expresiones de amor, ¿no? Uh-huh. Y las altas expectativas nos permiten hacer eso. Entonces, bueno, regresando al potencial creativo, nosotros como hijos de Dios, como maestros que somos movidos por el corazón y la mente de Dios, como papás que somos movidos por la mente y el corazón de Dios, tenemos esa pues no solo autoridad, sino ese deber, ¿no?, de hablar lo que Dios ve, ¿no? Y entonces eso nos lleva, no sé si tú querías decir algo. No, sí, como lo estás diciendo, o sea, es una responsabilidad. Siempre les he dicho eso a los papás, sobre todo cuando tengo algún caso de que llegan mucho los papás, llevan a terapia a un niño, por ejemplo, le digo, mira, la persona más importante y la que puede lograr los cambios más significativos en tu hijo eres tú. No es el terapeuta, no es la maestra, eres tú. El poder que tiene la paternidad, la maternidad sobre los hijos es una autoridad que después de Dios creo que es la más importante. Lo que tú dices de tus hijos y la forma en que los ves va a determinar lo que estés diciendo de ellos, ¿no? Pero sigue. Pues que es el efecto Pigmalión, ¿no? Uh-huh. La profecía autocumplida, pero en realidad lo que estamos haciendo es usar el poder que Dios ha depositado en nuestras palabras, ¿no? Y entonces, precisamente entramos a esta parte. Te voy a dar 3 nada más características pues breves. La verdad es que hay muchas cosas que podemos hablar acerca de esta verdad, valga la redundancia, de las altas expectativas. Bueno, las altas expectativas se expresan, ¿no? Y expresar me refiero en todos los sentidos, con todos los sentidos, de manera oral, de manera física, a través de las acciones. Si tú recuerdas algo que mencionaban en el video que vimos al principio, decía que los niños que estaban catalogados como niños sobresalientes, ¿no? Los maestros se acercaban a ellos, les ponían atención, los miraban, hacían contacto visual por más tiempo o de manera más consciente, bueno, pero también las expresamos a través de las palabras. Si tú te acuerdas, bueno, todos los que están familiarizados con la Biblia, Génesis está lleno, sobre todo los primeros capítulos, cuando habla de la creación del mundo, está lleno de altas expectativas habladas, ¿no? Al principio nos quedamos con el primer versículo, con el 1, como Dios dice, bueno, la tierra está desordenada y vacía, sí, era la vista, lo que había a la vista. Pero el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Entonces ya ahí la vista se transformó en visión, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaba el Espíritu Santo listo para actuar y para moverse de acuerdo a la palabra de Dios, porque a partir de ahí empieza esta maravillosa verdad. Y dijo Dios, ¿no? Entonces a partir de lo que Dios dijo, el Espíritu Santo empezó a moverse y empezó a actuar y empezó a hacer realidad de acuerdo al poder profético y creativo que hay en las palabras de Dios. Y entonces nosotros tenemos esa misma responsabilidad, ese mismo privilegio ante cualquier situación que estemos viviendo con nuestros hijos o con nuestros alumnos. No necesariamente tiene que ser una situación de crítica o de dificultad, ¿no? Todos los días nos podemos levantar, empezar el día, empezar la clase, hablando la verdad de Dios
en cada uno de nuestros hijos, en cada uno de nuestros alumnos, ¿no? Dios te hizo perfecto, Dios te hizo maravilloso. Esto es algo que yo constantemente les hablo a mis niños, ¿no? De hecho, ya se convirtió como en una... ¿Qué será? Bueno, una autoevaluación, ¿no? Somos maravillosos, ¿no? Y una de las primeras cosas que yo empiezo a sembrar en cada uno de los grupos que llega a mis manos o que Dios me permite tener es esta, la primera verdad, el autoconcepto. Yo no empiezo a partir de, a ver, vamos a resolver un problema, a ver, vamos a leer. No, a ver, tú eres poderoso, ¿no? Filipenses 4:13, ¿no? Y hay tantos cuentos, tantas maneras en las que un niño puede percibirse a sí mismo poderoso, porque si el alma no está edificada en esa verdad, no puede pasar nada, ¿no? Nada sucede. Y bueno, en nuestra escuela tenemos muy claro eso, ¿no? Bueno, primero el área socioemocional, ¿no? Que el niño se conciba a sí mismo como un ser capaz, poderoso. Y ya de ahí, bueno, vamos a trabajar las otras áreas de desarrollo, los otros campos formativos. Pero lo que yo le digo a mis alumnos, a mis hijos, ¿no? Bueno, todavía no soy mamá, pero yo sí los veo como hijos, ¿no? Que Dios me los ha dado en cada ciclo escolar, es hablar expectativas altas todo el tiempo. Ahora, estas expectativas altas, porque se expresan, bueno, también a través de expresiones físicas, abrazos, caricias, ¿no? Hay niños que, por ejemplo, es que no puedo. Y lo único que a veces yo hago es poner mi mano en su cabecita, mi mano en su hombro. Eso es todo. Necesitan un acompañamiento físico que les esté comunicando. Ok, aquí estoy contigo. Tal vez tú no puedes, pero aquí estoy contigo, ¿no? Y a veces les digo así, ok, ¿necesitas que te acompañe? Sí, acompañan. Y bueno, y ahí estoy, ¿no? Y en realidad ellos van haciendo todo. Ellos van descubriéndose y descubriendo, ¿no? Sus aprendizajes y construyendo. Entonces, cuando nosotros hablamos, expresamos altas expectativas, comunicamos aprobación, pertenencia y aceptación. Y todo esto lo que comunica es, pues, amor, ¿no? En Génesis volvemos a encontrar cómo Dios, cada vez que hacía algo, decía, y era bueno, ¿no? Y él se gozaba, él tenía complacencia en todas las cosas que él iba haciendo. Y volvemos a ver esta complacencia cuando Jesús es bautizado. Yo aquí tengo la cita de Mateo 3:16, también el Evangelio de Marcos nos habla, ¿no? Y cómo a mí me maravilla este pasaje bíblico, porque fíjate, Jesús todavía no hacía ni un milagro, ni uno. Su ministerio en la tierra no había empezado, no había dado ningún mensaje, no había expulsado ningún demonio, nada. Simplemente él se presentó, ¿no? Públicamente. Y lo primero que el Padre dice de él es, bueno, para empezar es mío, este es mi hijo. Luego, es mi hijo amado, o sea, lo amo. Y para continuar, en él tengo complacencia. Hay otras versiones de la Biblia que dicen el que me provoca gran gozo. Y entonces pudiéramos pensar, pero si no ha hecho nada, no ha hecho ningún milagro. Bueno, esta pregunta me la hago yo, ¿no? Esta reflexión. Pero si no ha sanado ningún demonio, no ha sanado ningún enfermo, no ha expulsado ningún demonio, ¿por qué te trae complacencia? Porque es mío, punto. Porque yo lo creé, porque es mío. Claro, Jesús era Dios, ¿no? Y Jesús estaba ahí cumpliendo el plan de Dios. Pero como papás, como maestros, esta es la paternidad correcta, la que tenemos que ejercer, aun cuando nuestro hijo no haya hecho absolutamente ninguna gracia, no se haya sacado ningún 10 en la escuela, no se haya sacado ninguna medalla. Cuando nosotros comunicamos este tipo de expectativas, ya lo estamos capacitando. Aquí es cuando entra la gracia, ¿no? ¿Qué es la gracia? La gracia es una habilidad, una capacidad espiritual, sobrenatural, que la paternidad de Dios nos comunica. Y esa es a la que nos hace capaces de hacer todo lo que Dios nos ha visto, ¿no? Todos podemos recordar ese versículo, ¿no? Bástate mi gracia, ¿no? Y ¿qué es la gracia? En ti me complazco.
Y claro que Dios se complace en nosotros porque somos hijos suyos, porque hemos aceptado Jesús vive en mí y a través de Él todo lo podemos. Entonces, las altas expectativas se expresan a través de actos, ¿no? Y esto es algo que yo sí, siempre que hablo con papás, tanto en mi escuela como en la iglesia, siempre yo les digo, no podemos pedirle a un hijo o no podemos disciplinar a un hijo o a un alumno si primero no le hemos expresado aprobación, ¿no? No sí. Podemos pedirle o disciplinarlo, sí, porque esta es la palabra correcta, si antes no le dijimos, pero te amo, ¿no? Te amo y estoy feliz por ti. Ajá. Está súper interesante, Itze, muchas gracias, pero desgraciadamente nos tenemos que ir a una pausa, pero no te vayas porque tenemos todavía la mitad del tema por delante. Vamos a estar viendo aspectos que te interesan mucho seguramente para tu práctica docente y para ti como mamá o papá, así que no te vayas, estamos de regreso con este tema de el poder de las altas expectativas en la crianza y la docencia, con la especialista en educación inclusiva, la profesora Itze Cárdenas. Te esperamos de regreso, no te vayas. En un momento regresamos. Reconectados. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Comunidad Acapulco en línea. Domingos, 9:30 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Por YouTube y Facebook. La Onda BTR. Un programa dirigido para chavos y chavas y no tan chavos, con música, testimonios, entrevistas e invitados, todos los viernes de 5 a 7 de la tarde, por la frecuencia 88.3 de tu FM. La Onda BTR. Shaddai es adoración continua. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Continuamos con más. Reconectados. Ok, ya estamos de regreso en el segundo bloque de Reconectados. Tenemos como invitada a la profesora Itze Cárdenas. Ella es especialista en educación inclusiva y nos está hablando de esta diferencia, de la diferencia que hace la forma en que nosotros vemos a nuestros hijos o en su caso a nuestros alumnos, si es que tú eres docente. Hace una gran diferencia la forma en que si tú crees o no crees en el potencial que Dios ha puesto en ellos. Yo leía de un libro que se llama El poder del elogio, que es de un autor cristiano que se llama Rudy Álvarez. Él habla sobre el principio. Él es un hombre que se dedica a lo que es el coach empresarial, es un gran coach, y él hablaba de este modelo bíblico de la corrección, de que él lo fundamenta en Apocalipsis, que a cada vez que los mensajes a las iglesias, que está en Apocalipsis, él notó este patrón, que dice que primero daba 7 elogios antes de dar como que la reprensión, ¿no? Y él hizo toda
teoría, toda una aplicación a este asunto de si tú quieres que alguien reciba un mensaje, sobre todo un mensaje de corrección o de así, lo primero que necesitas hacer es empoderarle, así como afirmando su autoestima, ¿no? Uh-huh. Y de esa manera la persona va a estar más receptiva, que eso fue el patrón que él notó en la Biblia, ¿no? En cada iglesia Dios les decía, haces bien esto, haces bien aquello, haces bien la otra, ¿verdad? 7 elogios, uh-huh. Tengo contra ti tal cosa, ¿no? Uh-huh. O sea, no se trata que no les vamos a decir en qué están mal, pero sí primero afirmas el autoestima, el autoconcepto. Y esto es algo que también comprueba la psicología, las ciencias de la conducta, hablan de que para borrar una impresión negativa, uh-huh. Se necesitan 7 cosas positivas para borrar una palabra negativa en la mente, en el corazón de una persona. Perdón, uh-huh. Así es, ¿no? Pues tienes toda la razón, porque uno no puede pretender educar o edificar la vida de un hijo si primero no lo hemos cubierto con esta gracia, ¿no? Por eso empezamos con este pensamiento. Nosotros somos producto de las altas expectativas de Dios. Todo el plan de salvación, pues Dios lo diseñó. ¿Por qué? Porque tenía altas expectativas. Sí, Adán y Eva decidieron tomar las riendas de su propia vida, pero se dio cuenta que al final ellos mismos reconocieron, estamos desnudos. Pues sí, te falta la cobertura. ¿Y cuál es esa cobertura? Pues el amor, la gracia de Dios. Y entonces ya Dios diseñó todo este plan de salvación. Entonces la Biblia está llena de Génesis, Apocalipsis, de altas expectativas que comunica a sus hijos, ¿no? No se quedó pensando nada más, bueno, yo sí tengo altas expectativas. No, las expresó. Y ahí está la obra de la cruz, expresada en su máxima expresión, valga la redundancia, ¿no? Entonces, las altas expectativas se tienen que estar comunicando constantemente. Yo te decía que, por ejemplo, en mi escuela tenemos grupos desde maternal, niños de 1 año, hasta niños de 5 años, bueno, que terminan el preescolar cumpliendo 6. Pero desde los salones de los bebés, los niños tienen por ejemplo, en sus sillas están sus nombres, ¿no? Y dices, a ver, hay mamás que dicen, pero tiene 1 año, pero todavía ni cumple 1 año y ya le estás hablando de lenguaje escrito. Sí, claro que sí, porque tan alto como yo espere que va a llegar, hasta allá va a llegar, ¿no? Y es un ejemplo, pues, muy sencillo, ¿no? El que te estoy dando. Pero así todos los grupos estamos hablando expectativas altas. Vamos a llegar a tú podrías ahondar más acerca de esto de la profecía autocumplida, pero también tiene que ver con el efecto Pigmalión en este sentido. Los niños pequeños, ellos no saben cómo se llama el miedo, no saben que una situación les provoca aquí cierta ansiedad y cierta inseguridad. Ellos no saben que se llama miedo, por ejemplo. Somos los adultos los que le ponemos nombre a esas emociones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un niño empieza a trepar, no sé, una resbaladilla, ¿no? Te vas a caer, es que te vas a caer, ¿y qué pasa? Pues se cae. ¿Por qué? Porque eso es lo que está escuchando de su mamá, de su maestro, de la persona que lo cuida. Pero si le decimos, ok, agárrate fuerte, si te caes, pues te levantas. O si te caes, aquí voy a estar yo, ¿no? Eso es hablar altas expectativas, ¿no? Y te estoy hablando de ejemplos pues muy básicos, ¿no? Y ahora voy a pasar aquí al último icono que tengo aquí. Las altas expectativas son una habilidad de un líder, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el líder es el que pone el ejemplo. El líder es el que de alguna manera es como un termostato, ¿no? Como una brújula. Él define hacia dónde vamos, cómo vamos a llegar a tal lugar, al destino. Y entonces, ¿por qué es una habilidad de liderazgo? Bueno, porque identifica el potencial que hay en cada uno, en este caso de sus hijos,
de sus alumnos, ¿no? Entonces abre el camino, porque ese es finalmente la responsabilidad de un líder, de un papá, de un maestro, abrir el camino para que entonces puedan pasar los demás, ¿no? Ofrece retos de desarrollo. Y esto no siempre es sencillo, ¿no? Estar a la altura de esas expectativas que Dios tiene y que uno mismo es el que va creando retos, eso no es sencillo. Por eso digo que va más allá de las expectativas idealistas. Las expectativas idealistas es como, bueno, yo aquí te veo, como cumples mis sueños, ¿no? Lo que yo espero, no. Las altas expectativas hacen que el líder se mueva y entonces ponga el ejemplo y ponga la marca, ponga el límite, hasta dónde van a llegar, ¿no? Y entonces, bueno, aquí podremos hablar de muchísimos ejemplos de liderazgo que la Biblia nos enseña, pero también con liderazgo como maestros, como papás. Y entonces, bueno, aquí te podría hablar de varios ejemplos que yo he tenido en la escuela, ¿no? Niños, por ejemplo, que han sido muy consentidos, sobreprotegidos en su casa, ¿no? Y que, por ejemplo, las altas expectativas no se expresan a través de sobreprotección. Claro que no. Al contrario, ¿ok? En esas áreas donde los niños se han sentido, porque normalmente la sobreprotección lo que provoca en los niños o en un ser humano, es este sentido de inseguridad, ¿no? Mi mamá lo hace porque yo no puedo, ¿no? Mi mamá me lo hace porque yo soy pequeño, ¿no? Mi mamá me protege de la capa de ozono porque me va a rostizar. Es un ejemplo muy exagerado, ¿no? Entonces, las altas expectativas que hacen, bueno, ok, en tu casa te han sobreprotegido, porque hay muchos casos, tú lo sabes, porque eres maestra también. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ok, en la escuela te comunico, yo soy tu maestra, tú puedes. Pero es que, y lloran, ¿no? Pero es que vino mi mamá, no sé qué. Aquí estoy contigo, sí puedes. Y claro, los berrinches, ¿no? Es que no puedo, es que me voy a caer, es que se me va a enchuecar, mis letras salen chuecas. Aquí estoy contigo, vamos, mira. Y entonces los llevamos a sus límites, ¿no? Y a que ellos sean conscientes de sus propias capacidades. Y es maravilloso porque la experiencia del logro es la que hace que un niño quiera volver a intentarlo y quiera aprender más. En esta niñita que te digo de este ciclo escolar que llegó justo en la cuarentena a mis manos, ¿no? No fue en la escuela, no la atendía en la escuela, obviamente, la atendía en su casa. Entonces, me acuerdo que pues no podía trazar su nombre, hacía así, ya sabes, garabatos enormes y así. Y poco a poco, la primera vez que le pedí o la actividad requería que ella escribiera su nombre, obviamente dijo, no puedo, es que no puedo. Entonces ahí, si puedes, mira, tus manos son poderosas, obsérvalas. Y claro, a través de juegos y todo, ¿no? Total, llegó un día en que me decía, bueno, y primero, obviamente, le ponía un modelo escrito, ¿no? Aquí está tu nombre. Y ya después, a los días finales, me decía, no, ya no me lo enseñes, yo puedo sola, ¿no? Entonces ellos mismos van marcando sus temporadas, ¿no? Ellos mismos van diciendo, ya no necesito el letrero, ya no necesito tal apoyo. Ellos mismos van gestionando la construcción de su aprendizaje. ¿Por qué? Porque las altas expectativas que tiene la maestra o el papá o la mamá provocan que ellos sean conscientes de sus propias habilidades, pero también de sus capacidades, de a dónde van a llegar, ¿no? Y entonces, de verdad, yo me sorprendo y ahí es cuando compruebo, ¿no? Que de verdad la mente de Dios y sus pensamientos son mucho más altos que los míos, porque de verdad me sorprendo cómo los niños son capaces de tantas cosas poderosas y lo único que hace falta es verlos con los ojos de Dios, ¿no? Igual en nuestra experiencia como mi esposo y yo dentro de la
congregación hemos atendido a grupos de adolescentes, jóvenes. Ahorita estamos atendiendo ya la parte de hogares, ¿no? De familias. Pero recuerdo muy bien desde que estábamos en adolescentes, por ejemplo. Ahí fue donde nos conocimos, mi esposo y yo. O sea, llegaban los chavos con broncas muy, muy, muy difíciles, ¿no? Muy difíciles. Y entonces nosotros nos quedábamos, ¿pero qué? ¿De qué me estás hablando, no? A la vista, tú los ves normales, saltan, cantan, oran, pero de verdad el corazón solo lo puede escudriñar Dios. ¿Y qué haces cuando, por ejemplo, alguien te dice, pues es que me corto, ¿no? Yo me corto, y te enseñan los brazos así. ¿Y qué haces, no? Verlos con los ojos de Dios y ver lo que Dios ve. Y entonces no regañarlos, no, en ese momento no, más bien hablar visión, ¿no? La visión de Dios. Y eso ha sido un efecto transformador. Por eso hablo del poder de ver lo que Dios ve, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido los vamos discipulando. De ahí que nació este asunto de reconectados, ¿no? Porque de verdad veíamos que había incluso papás que iban a la congregación, que servían en la congregación, pero estaban completamente desconectados de sus hijos, ¿no? Y entonces, ¿qué tocaba? Pues verlos con los ojos de Dios y hablar el propósito de Dios en sus vidas. Y bueno, hemos visto testimonios, casos de varios chavos que bueno, ya están encaminados en el plan y en el propósito de Dios, ¿no? Y así te podría seguir contando muchas historias, ¿no? Nos gustaría en un segundo programa que tratáramos este tema del poder de las altas expectativas en el liderazgo, ¿no? Y ya lo aplicáramos más a otros ámbitos, como por ejemplo el matrimonio, la empresa, etcétera, ¿no? Estaría genial, y ojalá y nos pueda acompañar tu esposo, que es un hombre de Dios, que mis respetos por él, tengo el privilegio de conocerlo, y pues este tema da para mucho más. La verdad nos queda muy corto el tiempo, pero y tendrías, yo creo que muchos casos que compartirnos. Y vamos a dejar ese material para esa sesión ahorita. No sé si tienes otro punto más para desarrollar. No, por hoy yo creo que es suficiente. Pues nos dejas con mucha expectativa, precisamente una alta expectativa para la próxima ocasión que nos vayas a acompañar, que esperemos no sea muy, muy lejos. Y mil gracias de verdad por compartirnos este mensaje que Dios te dio, porque no es algo así como que nada más hayas leído en un libro, sino es una experiencia de vida la que nos estás compartiendo. Me parece maravilloso, y ojalá y muchos papás, y no solo papás, sino maestros, y sobre todo los que son papás y son maestros, pudieran escuchar este mensaje, porque la verdad creo que transforma por completo la forma en que ejercemos nuestro rol como padres y en su momento también como docentes. De veras, mil gracias, Itze. Pues algo más que quisieras completar, por favor. No, pues termino con el mismo pensamiento con el que empezamos. Todos somos producto de las altas expectativas de Dios, pero también de personas que han podido ver lo que Dios ve en nosotros, ¿no? Muchas veces, pues no vemos lo que Dios ve, ¿no? Y aquí sí me gustaría honrar al pastor Benny, porque recuerdo muy bien, sí, que en algún momento de nuestra vida, a mi esposo y a mí, él nos, digamos, como nos adoptó, ¿no? Y lo que él habló en nuestras vidas, ¿no? A lo mejor él no esté consciente de todo lo que habló, pero el sencillo acto de llamarnos por teléfono y ya, eso para nosotros habló de las expectativas de Dios, ¿no? Y claro, junto con todo el trabajo que nuestros pastores han hecho sobre nosotros, pero en especial es lo que hoy somos, mi esposo y yo, lo que hoy hacemos, digamos, ¿no? Ha sido totalmente producto de lo que Dios ha visto y de lo que otros hombres y mujeres de Dios han visto en nosotros,
y nos han dado oportunidades, ¿no? Pues de desarrollar lo que Dios da, porque la verdad yo me hubiera quedado muy corta en mis expectativas, pero Dios es maravilloso, ¿no? Por ejemplo, yo estudié diseño gráfico, ¿no? Antes de conocer a Dios. Cuando yo le entrego mi vida a Jesús, me revoluciona, me cambia los planes y entonces me mueve a estudiar pues la licenciatura en educación y me cambió, o sea, la misión, la visión, el propósito, ¿no? Dios me cambió la historia, el destino y lo que ahora yo puedo hacer, tengo la oportunidad de hacer generación tras generación, es porque Dios lo vio desde antes de que yo naciera y otras personas lo comunicaron a mi vida y ahora puedo hacerlo, ¿no? Entonces eso, si tú eres maestro, papá, ministro en la iglesia, pues pregúntale a Dios, ¿no? Si tienes casos difíciles, pregúntale a Dios, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo aquí? Y Dios es fiel, bueno, poderoso, para mostrar, revelar sus planes para cada uno de tus hijos, para cada uno de tus alumnos, para los casos difíciles. Dios tiene una visión más alta de lo que tú puedes estar viendo. No, hombre, excelente. Y ahora que lo mencionas, lo recupero también como terapeuta. El enfoque sistémico, que es el que yo manejo como psicoterapeuta, nos habla absolutamente de esto también. Desde la psicoterapia sistémica y la terapia narrativa, recuerdo que un ejercicio que hacemos mucho es el verte a través de los ojos de una persona que consideras que te ama, ¿no? Es un ejercicio muy fuerte, muy fuerte y muy importante en la terapia. Y yo siempre este ejercicio lo hago diciéndole a mis pacientes, ¿cómo crees que te ve Dios? Bueno, a los que sé que tienen esta fe, ¿no? Quienes no, pues no puedo hacerlo de esa manera. Pero quienes sé que tienen una relación con Dios, les digo, ¿cómo crees que Dios te está viendo? ¿Qué crees que Dios ve en ti? Y al principio empiezan a decir, no, pues yo pienso que Dios está enojado conmigo porque no sé qué. Bueno, no. ¿Qué dice la Biblia? Uh-huh. ¿Cómo te ve Dios? ¿Dios dice la Biblia que está enojado contigo? No, Él dice que te ha perdonado, que eres amado. O sea, el asunto de la identidad en Cristo es vernos como Dios nos ve. ¿Qué dice Dios que somos? No vernos como yo, como porque nosotros realmente no tenemos idea, ¿no? Y nada más quiero terminar, y si me ayudas también a terminar con eso, sí. Aclarando por si alguien todavía tiene ahí un poquito de duda, de que no se trata, el tener altas expectativas no se trata de decir, ay, yo quiero que llegues a tal lugar y si no llegas a tal lugar nunca voy a estar satisfecha con lo que eres, ¿no? No, absolutamente nada que ver con eso, porque es algo que de pronto nos podemos confundir. Cuando de pronto me dijiste el tema de las altas expectativas, a mí se me fue por ese lado, ¿no? Porque en mi vida hay algunas personas que han tenido ese peso, ¿no? De pronto, sobre mí, en el sentido de decir, pues, nunca vas a estar a la altura de lo que yo espero de ti, ¿no? Sí. Pero nada que ver con eso. O sea, Dios jamás va a tener esa actitud contigo. No es por ahí. No es de nunca vas a llegar aquí a la altura de lo que yo necesito, de lo que yo espero de ti. No, al contrario. En los ojos de Dios tú ya estás ahí. Él ya te ve como el modelo terminado que Él diseñó que fueras, desde antes de nacer. O sea, las expectativas de Dios ya las cumples desde que llegaste a esta tierra. Y Él simplemente está así, expectante de ver cómo cada día avanzas cada vez más hacia ese diseño perfecto que Él puso en tu ADN. Entonces, no va por ahí de que no, pues nunca vas a llegar nunca vas a llenar lo que yo espero de ti, porque yo tengo un concepto acá, ¿no? No es por ahí en lo absoluto. No sé si quieras ya terminar con eso ahora sí ya. Nos despedimos. No, pues sí, definitivamente cualquier expectativa que un ser humano nos pueda, ¿qué será? Imponer literal. O imponer, sí, se queda muy corta, incluso.
comparada con las expectativas que Dios tiene. Y sí quiero recalcar esto, la expectativa idealista es una expectativa egoísta, egocéntrica, ¿no? Satisface a mis necesidades, a lo que yo quiero. Y bueno, no vamos a meternos en ese asunto, pero mira, muchos matrimonios sufren por eso, ¿no? Entonces ya sería cosa de otro programa, de otro tema completamente diferente. Pero cuando nosotros entendemos que al único que tenemos que satisfacer en este sentido de expectativas es a Dios, encontramos sanidad, libertad y realización. Y bueno, sí, por supuesto, porque ya él ya nos ve como una obra completa, ¿no? Por eso cuando te hablaba de que es una habilidad de un líder, el líder ya te vio ya, llegando al final, cumpliendo tal propósito, ¿no? Y Jesús es el mayor, mejor líder que podemos conocer, ¿no? Por eso él cuando llamaba a sus discípulos, ven, ¿pero por qué? Yo soy un pescador. Sí, pero yo ya te vi. En tu futuro, en tu destino, en el final, ya te vi. ¿Y por qué? Bueno, porque Jesús mismo lo dijo en la cruz, consumado es. Ya, ahí se cumplieron todas las expectativas. Y bueno, tú sabes, porque tú te dedicas a eso, cuando una persona encuentra esa libertad, esa verdad, exactamente, se siente realizada, porque la identidad de hijo de Dios es lo primero que te comunica. Ya eres capaz, ya la obra está terminada, solo se va a ir manifestando paso a paso, ¿no? Entonces, sí, de verdad, y es un ejercicio muy importante, yo creo que todas las personas tendremos que hacerlo, ¿no? Primero entender, a ver, yo estoy hecha a la imagen y semejanza de Dios. Él habló propósito de mi vida y ese es el propósito que vamos a cumplir, ¿no? Entonces, cualquier otra voz que diga lo contrario, pues es una voz que miente, no es una voz que hable verdad, ¿no? Pero bueno, ya estamos entrando a otros terrenos, pero insisto, somos producto de las altas expectativas de Dios, ¿no? Y de hombres y mujeres de Dios, aunque Dios, bueno, habla a través de muchas maneras, de hombres y mujeres que hablaron esta visión de Dios. No digo solo yo, o sea, todos los hijos de Dios, ¿no? Somos producto de esas altas expectativas que son mayores que las que cualquier ser humano puede tener. Como lo dice este versículo de Isaías, ¿qué? La cita, perdón. 55:9. Soy mala para las citas. Porque como son tan altos los cielos sobre la tierra, así más altos son mis pensamientos que los tuyos. O sea, Dios nos está diciendo, tú te quedas corto en la visión que tienes de ti mismo en comparación con lo que yo veo en ti, ¿no? El punto está, ya para resumir, como padres, como maestros, como líderes en cualquier situación que Dios nos ponga, preguntarle a Dios, ¿cómo ves tú esta situación, esta persona que tengo delante de mí, incluyéndome a mí misma? ¿Cómo la ves? Yo me quiero poner de acuerdo con tus pensamientos, que son más altos que los míos, para entonces llegar a ese potencial, ¿no? Sí, porque bueno, ya estamos al finalizando, pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque si no se vuelve manipulación, ¿no? Y eso ya es otra cosa. Entonces, no somos dueños de nadie, absolutamente, ¿no? Las expectativas que nosotros podamos tener de alguien tienen que estar alineadas con el corazón y la mente de Dios, porque si no, entonces eso se vuelve manipulación y control. Y eso es algo completamente enfermizo, patológico, y no es el tema del que estamos hablando hoy. Entonces, es muy importante hacer esa diferencia, ¿no? Wow, pues sí. La verdad nos quedamos cortos, nos gustaría seguir hablando de esto, creo que tiene muchos campos de aplicación. Este asunto de vernos, en primer lugar, de ver a nuestros hijos, ver a nuestros alumnos a través de los ojos de Dios, verlos en ese diseño perfecto que Él ya puso en su ADN y que solamente nos toca desarrollar. Pero
Pues muchas gracias, Itze. Esperamos que poder contar contigo en otro programa. Y pues la próxima semana no se pierdan la emisión de Reconectados. Va a estar con nosotros la Asociación Guerrero Unido con la Familia y nos van a estar hablando de aspectos muy importantes de cómo defender a la educación de nuestros hijos. Ustedes saben que últimamente se ha filtrado mucho este asunto de la ideología de género. Desde los medios de comunicación, pues ni se diga. Ya por todos lados vemos que pues, como lo dice la Biblia, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, pero pues nosotros como padres podemos hacer algo para defender a nuestros hijos, sobre todo en la escuela. Entonces no te pierdas el próximo programa porque te vamos a dar una herramienta muy importante que es el PIN parental, que es un documento que tú puedes usar para defender a tus hijos de esta educación un poco tergiversada que se les quiere dar a través de la educación pública. Así que no te lo pierdas, va a estar con nosotros la licenciada Julieta Fernández y la licenciada María de la Luz Ríos, que son eminentes mujeres. Una de ellas fue diputada federal, la licenciada Julieta, y la licenciada María de la Luz, pues es expresidenta del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, y pues son mujeres muy valientes que están luchando en favor de la educación correcta, ¿no? Para nuestros hijos. Nos vemos. Saludos, Pastor Benny. Esperemos que ya la próxima semana ya estés con nosotros. Un abrazo, nos vemos. Se despide de ustedes Ada Nayeli Hernández, psicoterapeuta. Bye. Esto fue Reconectados. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes a las 5 de la tarde por esta emisora. Reconectados, una producción de Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Acapulco se estremece en alabanza y adoración. Shaddai, adoración continua 24/7. Acapulco amplía su territorio a la bendición. Estamos conquistando Acapulco para Cristo. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. La voz que lleva fe. Transmitiendo desde el puerto más importante de la tierra, Acapulco, Guerrero. Emitiendo la señal desde Avenida Emiliano Zapata, en la colonia Cuauhtémoc. Acapulco, Guerrero. Teléfono en cabina y WhatsApp 744-313-3872. La voz que clama al Padre, emitiendo un sonido que bendecirá tu vida. 88.3 FM, Shaddai Radio, llegando con el amor de Cristo para tu vida. Somos la radio que te bendice. Shaddai. Shaddai, programación 24/7, 88.3 FM.